Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones, mi amado hermano, la usted y su familia. Así es, mi amado hermano. Vamos a hacer el estudio, lo que nos habla del Espíritu Santo. Como habíamos visto en el anteriormente en Génesis, el estudio que estábamos haciendo del capítulo 6, verso 1 al 7, y no habían hablado de ahí. Dios habló en el nombre como un propio criatura cuando resuelve sobre su castigo a aquellos y arruinó su vida que no responden el fin de su vida. Dios habla de los hombres que resolucionó relativo después del espíritu que había sido durante mucho tiempo luchando con ellos en vano. Ninguno son castigados por justicia de Dios, pero los que odian ser reformados por la gracia de Dios, hay castigo. Así es, mi amado hermano. Bueno, démosle gracias por esta palabra. Vamos a ponernos gracias al Señor por recibir esta palabra que va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón al Señor. Démosle gracias al Señor por la palabra que vamos a recibir en este día maravilloso. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por la oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Señor, por un día más para estar con nuestra familia, por un día más, Señor, para estar unidos, Señor, un día más para ver a nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, familias, hermanos en Cristo. Sí, así es, Señor, dándote gracias a ti, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Un lindo amanecer, Señor, gracias a ti, Señor. Gracias porque nos das esta vista para ver las maravillas que tienes cada día, Señor, que enseñas en tu naturaleza, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso. Gracias por este día también. Abre, Señor, estas vistas para ver las maravillas de la Biblia que tienes preparado en este día, Señor. Gracias, Señor mío, bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Ante todo, también pidiéndote también perdón, Señor, porque pidiéndote perdón por algunas malas palabras dichas, Señor, o unas miradas malas, Señor, o con mi pensamiento, Señor, he pecado, Señor, pero perdóname, Señor, ante todo para poder leer tu palabra, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso. Así es, como habíamos puesto en Génesis capítulo 6, verso 1 al 7, y habíamos encontrado que Dios habla al hombre como a su propia criatura, cuando resuelve sobre su castigo aquellos y ruina su vida, que no responde al fin de su vida. Dios habla de los hombres de resolución relativa. Después de su espíritu había sido durante mucho tiempo luchando con ellos en vano. Así es, vemos lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Poderoso el Señor, misericordioso el Señor. Grande, maravilloso el Señor. Tengo como prefacio: ahora vamos a ver si el Espíritu Santo posee cualidades de una persona. Si el Espíritu Santo es Dios, es una persona, lea lo siguiente. Vamos a leer lo siguiente. El Espíritu Santo se le puede mentir, mas no engañar. Buscamos en la Biblia lo que nos habla en los libros de Hechos, capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeste del precio de la heredad? Así es, ellos mintieron y al instante cayeron ellos. Vemos en los libros de Hechos mismo que nos habla mismo cómo ellos se pusieron de acuerdo, porque Satanás se metió en el corazón. Entonces ellos pusieron otro precio, donde que no habían venido ese precio, sino que pusieron otro precio para quedarse con una parte de dinero ellos. Pero no le mintieron a Pedro, sino que le mintieron fueron al Espíritu Santo. Y de hecho ellos murieron. Cuando hablaron
se murieron hechos. Así está en los libros de Hechos, en capítulo 5, verso 3. Estúdielo y va a ver que encuentra ahí lo que nos habla acerca del Espíritu Santo. Este hombre llamado Ananías pensó haber engañado al Espíritu Santo con su mentira. Al Espíritu Santo le puedes tentar. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 5, verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo conoce todo, aún hasta lo más profundo de Dios. Así es. Y escrito está en la palabra de Dios. Vemos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos también en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Queridos amigos, el Espíritu Santo conoce todo, nuestro caminar, nuestro despertar, todo conoce Él, todo lo que tú tienes en el corazón, las angustias, todo conoce Él. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. En Hebreo capítulo 4, verso 16, lo encontramos ese pasaje que habla claramente, que dice que nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, porque ahí podemos hablar, conversar con Dios, podemos hablar, ahí podemos confesar nuestro pecado, también podemos hablar con Él y confesarnos. Por eso dice, puedes alcanzar oportuno socorro. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, reparte como Él quiere en el nombre. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno un particular como Él quiere. Dice también en Hechos, capítulo 20, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, cual Él ganó por su propia sangre. Cristo es nuestro propio sacerdote. Cristo, Él murió en la cruz. Así es, Él ganó por su propia sangre. Claramente vemos lo que nos dice en Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar las iglesias del Señor, cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo se puede contristar. Vemos lo que nos habla aquí. El Espíritu Santo se puede contristar, dolor o entristecerse como persona que es. Vemos en la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 30, dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso. ¿Cómo nos habla aquí el Señor? ¿Cómo nos está hablando del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nosotros no lo podemos, dice claramente, dice en Efesios capítulo 4, verso 30. Dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Bendito y grande, maravilloso. Querido amigo, una fuerza impersonal como persona le dice el Espíritu Santo por haber sido engañado que el Espíritu Santo no siente y no se duele. El Espíritu Santo sin se contristece, tiene personalidad, porque es Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se entristece cuando sus hijos pecan. Así es, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos en el pecado, el Espíritu Santo se entristece y ya no está con nosotros. Se va porque nosotros seguimos en el pecado. Pero cuando nosotros seguimos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no se puede quedar en un cuerpo si sigue pecando. El Espíritu Santo se va. Por eso, mi amado hermano, es necesario que aprendamos de la palabra de Dios.
No es porque nosotros tenemos que hablar de Dios y tenemos que seguir pecando, no, porque el Espíritu Santo no se asienta en este cuerpo. Si seguimos pecando, no va a estar en este cuerpo. Entonces, por eso, hermano, tienes que saber más de la palabra de Dios para poder entender y comprender de la palabra de Dios. No es necesario que tú tengas a Dios y es necesario que tú maldigas, no. Porque si tú tienes a Dios y en esa parte estás maldiciendo, no lo tienes a Dios. Dios no está contigo, mi amado hermano, porque Dios mismo a nosotros nos cambia la vida, nos cambia el vocabulario, nos cambia nuestra forma de pensar. En el tiempo de antes, alguien hacía mal, nosotros lo maldecíamos, pero en el tiempo de ahora que uno está en la palabra de Dios y conoce de Dios, ya no puede uno hacer eso, de maldecir a nadie. Así es, mi amado hermano, por eso es bueno saber y aprender de la palabra de Dios para poder estar al tanto de saber, porque ¿qué hace que usted hable bonito de la palabra de Dios y al momento que yo estoy hablando ahorita como estoy hablando con usted de la palabra de Dios y yo por ahí en la calle comienzo a insultar o a gritar, a maldecir? ¿De qué me sirve hablar de Dios? Dios no está conmigo. Me hago yo mismo mentiroso porque digo una cosa y después la digo otra cosa y no es así. Entonces, mi amado hermano, por eso hay que saber más de la palabra de Dios, porque Dios mismo cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra forma de pensar y seguimos buscando más el rostro de Dios. Por eso que recordemos ese mensaje que le había dicho de Hebreo. En el capítulo 4 dice que acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Ahí tenemos el socorro, ahí tenemos que alcanzar de hablar con nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. No es que digas yo sé de la palabra de Dios y al instante caes en el error, caes con tu orgullo, tu terquedad o tu resentimiento, ahí caes. Porque nosotros ya no podemos resentirnos ni caer en el orgullo o la terquedad o la braveza. Entonces por eso el Espíritu Santo mismo nos guía, el Espíritu Santo mismo nos guía a que nosotros cambiemos esa vida que teníamos antes. Así es, mi amado hermano. Dice el Espíritu Santo, por haber sido engañado, el Espíritu Santo no siente y no duele, dice, pero el Espíritu Santo sí se entristece, sí tiene personalidad, porque es Dios. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo se entristece cuando sus hijos pecan. Así es, mi amado hermano. El Espíritu Santo prohíbe y da órdenes, sí. Cuando Él dice no, nosotros no hablamos. Cuando Él dice hay que hablar, porque el Espíritu Santo mismo manda a la persona que hable. Hay veces personas que están tristes, entonces ahí el Espíritu Santo manda a hablar a esa persona que necesita una palabra de Dios que lo levante. Y así es, mi amado hermano. Aquí vemos claramente el Espíritu Santo prohíbe o ordena. Una fuerza activa o impersonal no hace eso, pero un personal, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia. Y también dice en la Biblia, en Hechos, capítulo 16, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y fueron prohibidos por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Mire, el Espíritu Santo mismo prohibió que lo hablase de la palabra de Dios en Asia. Y vemos lo que nos habla, sigue hablando el Espíritu Santo mismo. Y cuando llegaron a la Misia, intentaron ir en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se les permitió, mire. O sea, el Espíritu Santo nos prohíbe hablar y el Espíritu Santo nos detiene la dirección donde tenemos que ir. Y la palabra de Dios es clara. Vemos que el mismo Espíritu Santo da orden enviando y prohibiendo. Vemos claramente. Vemos ahí lo que nos habla en Hechos capítulo 13, verso 4, cómo nos habla ahí también. El Espíritu Santo es uno de los que dan testimonios en el cielo. Vemos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó decisiones en acuerdo con
con los apóstoles. En los libros de Hechos, capítulo 15, verso 28, dice, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y nosotros nos impone ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo habla como persona, Dios que es. Ahí vemos en los libros de Hechos, capítulo 11, verso 12. El Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ahí está. Allí mismo muestra que el Espíritu Santo habla, porque cuando nosotros estamos en ayuno, el Espíritu Santo habla. Entonces, aquí vemos que claramente Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y le hablaba. Y vemos también en los libros de Hechos, capítulo 11, verso 12, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos y sin dudar. Allí se muestra que el Espíritu Santo habla. Y mientras Pedro pensaba en las visiones y le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan, cuando fueron a verle para que vaya. Entonces Dios mismo lo manda. Vemos también en los libros de Hechos, capítulo 3, verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saúl para la obra a la que lo he llamado. El Espíritu Santo aparta a las personas para que les sirva. El Espíritu Santo mismo aparta, porque el Espíritu Santo no aparta a otras personas, sino para que las personas les sirvan al Señor. Como en este caso, preparar a uno, por ejemplo, Dios está preparando a uno para el camino del Señor. Y cada día va preparándome, cada día me va enseñando muchas palabras. Y así es, mi amado hermano, el Señor mismo, con el Espíritu Santo mismo, porque cuando uno no tiene el Espíritu Santo no se anima a seguir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, no se anima. Pero cuando el Espíritu Santo viene a uno se anima a seguir estudiando, a seguir preparando para poder entender más de la palabra de Dios. No es que yo sea maestro o sabio, no, sino que el mismo instructor, el Espíritu Santo mismo va enseñando, va guiando la palabra de Dios. Y Él va inculcando más a seguir buscando. Sí, mi amado hermano. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 28, verso 25, bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas Isaías y nuestros padres. El Espíritu Santo consuela y enseña. Vemos en Juan, capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, y quien es el Padre, enviará en mi nombre y os enseñará toda cosa y recordará todo lo que he dicho. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseña y recuerda las cosas. Así es. Él nos enseña y nos recuerda las cosas que hemos estudiado y hemos aprendido. Y el momento que necesita hablar, salen esas palabras. Lean también en Juan capítulo 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quienes yo enviaré al Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonios acerca de mí. Y también dice en Lucas capítulo 12, verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Así es, aquí vemos lo que nuestro Padre nos ha hablado en este momento, en este día maravilloso. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado con estas palabras para que se anime a seguir buscando de nuestro Padre Celestial, siga buscando de Dios, porque Dios mismo nos cambia nuestro vocabulario, Dios mismo cambia nuestra forma de pensar. Él va cambiando, Él va moldeando a nuestra manera de vivir lo que éramos antes, para comparado con el de ahora. Así es. Por eso yo le pido al Señor que el Señor no me quite su Santo Espíritu, que me siga dando para poder seguir avanzando en el camino de la palabra de Dios, mi amado hermano. Así es, por eso yo siempre clamo y le pido al Señor que no me quite su Santo Espíritu para seguir avanzando más el crecimiento espiritual. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este mensaje, gracias por estas palabras que nos has puesto en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Padre amado, Señor mío. Gracias, Señor. En tus manos me pongo, Señor, este día, Señor. En tus manos estoy, Señor. Que sea tu voluntad, no la mía, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor, aquellos que están participando en el video. Bendice a cada uno de ellos, a cada uno de sus familias, Señor. Tú seas bendiciendo a cada uno, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.